domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca de la nueva criatura y hoy quisiéramos enfatizar prácticamente dos actitudes que van a impedir que una persona pueda de alguna manera estar en ese estado de nueva criatura. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto porque él ha visto dos cosas muy particulares y obviamente es seguro que en medio de nosotros también están estas actitudes. Capítulo 15, verso 34, dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Nuevamente, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí tenemos el antónimo de una nueva criatura, aquí tenemos más bien una vieja naturaleza. Esta persona pudo haber alcanzado la salvación. Esta persona pudo haber rasguñado de alguna manera ese estado de bendición que Dios otorga, pero él cometió algunas fallas que aquí la Escritura nos deja ver. Y esta persona ha comenzado nuevamente a desobedecer, ha comenzado a darse a la sensualidad. Cuando hablamos de sensualidad, hablamos de que te das permisos para estar satisfaciendo tus deseos. Y no que esté mal de alguna manera satisfacer nuestros deseos cuando se hacen cabalmente, pero tenemos que entender que muchas veces el satisfacer nuestros deseos puede llevarnos a incurrir en pecado, en desobediencia. No sé, trabajar es un mandamiento y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y tienes el deseo, de alguna manera, de producir, el deseo de suplir tus necesidades. Pero cuando por el trabajo tú descuidas a Dios, tú ya incurriste en una falta. Cuando por el trabajo tú no tienes una comunión con Dios, tú no tienes tiempo para ver las necesidades de tu prójimo, tú no tienes tiempo para darle mantenimiento a este templo que es habitación de Dios, tú incurres en desobediencia. Entonces es muy importante que entendamos, el mandamiento es velad debidamente, despiértate a la justicia, despiértate a la rectitud y no peques más. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. Rompe con tus pecados a través del arrepentimiento. Renuncia a todo deseo malvado, a toda forma de desobediencia. Pablo está tratando de hacernos entender algo. Hay un estado de ignorancia. En este tipo de personas hay un estado de ignorancia, pero esa ignorancia obviamente se dio a causa de dos actitudes. Una de ellas es la pereza y otra de ellas es el menosprecio, la ligereza con que se tratan las verdades eternas. Quiero que entendamos lo siguiente: cuando una persona de alguna manera ignora las cosas futuras, obviamente ¿de qué se va a preocupar? Yo pregunto. De nada, o sea, sencillamente ella piensa que todos los días son iguales. Y que el ser humano es como, de alguna manera, como los mismos animales que mueren o que nacen, crecen, se reproducen, mueren y hasta ahí llegó todo. Bueno, en cierto sentido tiene razón con respecto a los animales, en cierto sentido tiene razón con respecto a las plantas, pero no así con los seres humanos. Entonces entendamos algo: cuando alguien ignora las cosas futuras, estamos viendo que esa persona, en el fondo de su corazón, se ha sentado el ateísmo, se ha sentado la incredulidad, y la incredulidad es la madre del ateísmo. El ateo prácticamente lo que hace es dar por hecho que no existe Dios, dar por hecho que no existe de alguna manera nada de lo que las Escrituras han declarado que existe. Pero para que ese estado se haya podido llevar a cabo, primero tuvo que empezar a ver pereza. Y tuvo que empezar a ver menosprecio a las verdades de Dios. Y una vez que la pereza y el menosprecio, o la ligereza, el trato ligero a las verdades de Dios, a las verdades eternas, hacen su trabajo,
entonces el ser humano queda en un estado de incredulidad y él mismo, de alguna manera, ¿qué le detiene para que él siga pecando? Yo te pregunto. ¿Qué le impide que él siga desobedeciendo? Si no hay Dios, si no va a haber juicio, si no existe el infierno, si de alguna manera los seres humanos se pudren en el polvo, ¿de qué hay que preocuparnos? Hermanos, esa es la expresión de un hombre gobernador cuando Pablo le estaba explicando las verdades, el camino a la vida eterna, y cuando él llegó a esa parte donde habló acerca del dominio propio, donde él comienza a hablar de que el hombre necesita vivir con dominio propio, con mesura, y que el ser humano necesita entender que un día le van a pedir cuentas de todo lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, él se asustó y le dijo a San Pablo: "Shh, ya otro día te escucharé, ahora llévenselo por favor". ¿Qué había en ese corazón? Había una incredulidad suma, al grado de que ese hombre se había vuelto, su esposa Drusila era judía, y él debió de haber conocido esas verdades, pero ¿qué te impiden? Hay veces me da mucha tristeza, pero los jóvenes mexicanos ni siquiera conocen la diferencia entre la independencia y la Revolución Mexicana. No la conocen. Tú les preguntas: dadme algunos nombres de los héroes de la independencia, y te los confunden con los de la Revolución Mexicana. Dame de alguna manera la fecha en que se inició la Revolución Mexicana y te la tuercen completamente. ¿Qué es lo que ves ahí? Pero ellos escuchan música en inglés, aunque no sepan inglés, aunque no entiendan nada. Tú les preguntas: bueno, ¿y qué te provoca? ¿O por qué escuchas eso si no entiendes lo que dice? Bueno, es que yo siento bonito, es la música, yo la siento. No, hermano, sería mucho mejor que te pongas a estudiar inglés para que no solo la sientas, sino entiendas lo que ahí te están diciendo. Sería excelentísimo. Pero ¿qué es lo que hace que una persona quede en un estado de ignorancia? La pereza y el menosprecio. Y hoy tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque el domingo veíamos nosotros que una nueva criatura es una persona que se maneja bajo nuevos principios. Y si antes fue un flojo para la historia, fue un flojo para las matemáticas, fue un flojo para lo que tiene que ver con su educación mental, ahora no va a ser así. Ahora va a tomar otra actitud, porque ya es una nueva ¿qué? Criatura. Y si antes era uno que estaba acostumbrado a que le pagaran 8 horas y trabajaba 3, ahora ya no va a ser así. Ahora va a ser una persona que se va a regir bajo nuevos principios. ¿Sí me explico? Y si antes era dado a que, váyanse a la escuela, y nunca iban ni siquiera a ver si entraban a la escuela sus hijos, ni siquiera conocía al maestro, ni mucho menos al director, ahora no, ahora va y los lleva, los recoge, pregunta periódicamente cómo están, cómo va, qué está haciendo, cómo se comporta, siempre está interesado porque es una nueva criatura. Pero no así la vieja criatura. La vieja criatura es gobernada por la pereza. Escucha la definición de pereza. Se traduce como desidia, flojera, que lleva a las personas a no ponerle empeño a sus responsabilidades. Muchos de ustedes solo traen la Biblia el día de hoy o el domingo. Y hay veces, si les decimos ahorita levante su Biblia, es más seguro que no la trajiste. ¿Y sabes qué vas a decir? Es que mi mamá no me la echó, es que mi mamá mi mamá no la trajo. ¿Tu mamá? Es que mi esposa. ¿Tu esposa? ¿De quién es la obligación, yo pregunto? La salvación es personal. Es que mi esposo no quiso venir. ¿Tu esposo no quiso venir? ¿No habéis oído que la salvación es personal y los llamados son personales? Y que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo, no de los demás. Pero ese pecado llamado pereza, mira, ve cuántas sillas vacías. ¿Por qué crees? Por la pereza. A la gente no le gusta aprender. ¿Sabes que se han abierto programas gubernamentales para de alguna manera enseñar al pueblo cómo poder de alguna manera, coser alguna tela, instalar alguna instalación eléctrica, valga la redundancia, preparar algunos platillos muy primarios? Y yo te pregunto, ¿por qué la gente no se apunta
a ese tipo de programas que son a lo mejor simbólicamente muy económicos. ¿Por qué? Pues es más fácil levantarse tarde, es más fácil quedarse hasta las 2, 3 de la mañana a ver el programa de televisión. Eso es más fácil. ¿Te has dado cuenta que la fast food, la comida rápida, se ha multiplicado? ¿Por qué se ha multiplicado la comida rápida? Pues han visto que hay mucho perezoso. Hay mucho perezoso. Yo recuerdo cuando viví en Estados Unidos, las americanas no cocinaban, eran muy contadas las que cocinaban, pero no cocinaban. Y me causaba impacto ver, recuerdo que trabajando en el restaurante, llegaba el hijo de una americana y de repente, dame, tengo hambre. Y yo suponía, como nuestras madres hispanas, que pues ellas hacían los frijoles, la sopa, el guisado, ¿sí? El agua, pues que le iba a decir, ten las llaves y vete, ahí está la comida, caliéntate y sírvete. Pero no, la mujer sacaba unos dólares, le daba y se atravesaba al Pizza Hut, se atravesaba al McDonald's, o sea, andaban de alguna manera siempre comiendo de esa forma. ¿Por qué causa se ha multiplicado todo ello? Por la pereza. O sea, los hombres se dieron cuenta que estar en el sillón con las papas, los chicharrones, levantarse a cambiarle a la televisión, era algo que causaba mucho problema y había que inventarles un control remoto. Y con su control remoto desde la cama. Algunos se duermen con el control y se despiertan con el control. La pereza, hermanos, es algo que de alguna manera estaba en esta iglesia de Corinto. Y eso les llevaba a que obviamente ellos ya no estudiaban las Sagradas Escrituras, porque el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39, ¿cuántos damos? Gloria a Dios, hermanos. Necesitamos sacar este pecado de nuestras vidas. Nosotros tenemos suficiente dinamita en las Escrituras para avivar nuestros corazones y que nuestra fe pueda crecer robusta. En el capítulo 5, verso 39 dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, ¿qué dice? De mí. Hay un mandamiento santo para cada uno de ustedes, peregrinos, y su deber es escudriñar. Su deber es apartar un buen tiempo, sobre todo cuando la mente está fresca, cuando tú estás de alguna manera levantando, abriendo tus cortinas, abres las Escrituras, te pones el diccionario en hebreo, te pones el diccionario en griego, traes un diccionario en castellano, tienes de alguna manera algún libro, alguna Biblia de comentarios de algunos teólogos, ok, tienes todo eso y sobre todo las rodillas para pedirle a Dios que te alumbre y que tú puedas entender realmente qué es lo que Cristo quiere decir en cada cosa que Él te va a hablar cada mañana. Pero es una forma de estudio, es una forma de vida, es invertir tiempo. No es leer cuando tienes sueño, no es leer cuando ya no tienes tiempo, no es leer cuando tus hijos todos hacen ruido, no es leer cuando tu esposo está a 5 minutos de llegar y él quiere que la mesa esté puesta, no es eso. Escudriñar las Escrituras es darle un tiempo. ¿Sí me explico? Hermanos, muchos de nuestros familiares que llegaron a cursar y a terminar una carrera, un doctorado, una maestría, ¿qué crees que hicieron? Yo pregunto. ¿Cuántos de sus familiares lograron estudiar y terminar una carrera, una maestría? Hermanos, levanten su mano. ¿Tienen familiares? Yo particularmente tengo uno, es mayor que yo. Íbamos en la misma vocacional. Y yo recuerdo muy bien, yo solía juntarme con los porros, él no se juntaba con los porros. Y yo recuerdo muy bien que él decía, ya viene el periodo de exámenes. Ah, sí, ya lo sé, le respondía un servidor. No te he visto estudiar. ¿Qué te tengo que estar diciendo cuando yo estudie o qué? Él pasaba sus exámenes, yo también pasaba los míos. Él los acreditaba con buenas notas, yo también. Él estudiaba muchas veces hasta muy noche. Yo me sentaba atrás del que sabía mucho y era bien hábil para copiar. O sea, esa era la gran diferencia. Él era un matado, yo era un ligero y un perezoso. Él terminó su carrera, yo terminé echado a patadas de la vocacional. ¿Cuál es la gran diferencia? Uno se privaba de salidas, se privaba de alguna manera de fiestas, se dormía ya muy tarde, siempre estaba estudiando, se la pasaba en la biblioteca, que iba a hacer un trabajo, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. La tecnología no estaba tan de punta como ahora y siempre estaba quemándose las pestañas. Y por eso terminó
su carrera. Hasta la fecha creo que sigue estudiando el hombre, se le quedó ese buen hábito. Hermanos, las personas de Corinto no tenían este hábito. Ellos eran muy menospreciadores de lo que Dios les quería enseñar. Y eran obviamente menospreciadores porque eran muy perezosos. Hermanos míos, cada uno de ustedes cuando viene a la reunión, ustedes deberían de venir nada más a que les confirme Dios lo que ustedes ya estudiaron en la mañana, porque así trabaja Dios. Tú te metes a estudiar y Él nada más viene y te habla y tú dices, eso me lo dijo Dios en la mañana. Bien hecho. Por ahí va la cosa. ¿Me explico? Pero tenemos que cambiar nuestra actitud. Entonces, corrige en tu vida, Corinto, ciudadano de Corinto, todo lo que puede estar desviado, ¿sí? No permitas que la flojera te aleje de esta bendición celestial que Dios tiene para ti, de todo principio que de alguna manera ha robustecido, ha inyectado sanidad a tu fe espiritual. Tienes que tener cuidado de que tus prácticas no se corrompan a través de la pereza. ¿Alguien puede recordarme qué significa la pereza? Una falta de empeño para cumplir tus responsabilidades. Es obvio que la responsabilidad del hijo mayor no es igual que la del papá, que la responsabilidad del pastor no es igual que la del que lleva una semana de convertido. Es obvio, pero también es obvio que aunque lleve una semana como el otro lleve más años, todo mundo tiene responsabilidades, ¿cierto o no? Entonces ninguno de nosotros tiene de alguna manera por qué salirse del contexto si es que ustedes quieren dejar de pecar. Pero si ustedes quieren seguir pecando, sigan de ociosos como están, sigan de perezosos, sigan menospreciando lo que Dios les quiere enseñar. Y hermanos, una cosa es real, qué vergüenza es que algunos no conozcan al Señor. Decía una ocasión un director técnico muy conocido, cuando le hablaron acerca de un partido de fútbol que había tenido él, y él en su respuesta, de alguna manera pronta, dijo, quien no conoce a Dios a cualquier mono se le hinca. Fue lo que dijo, se dio la espalda y se fue de alguna manera del reportero que le estaba entrevistando. En cierto sentido estaba hablando una verdad, y es una realidad. Cuando no conocemos a Dios, terminamos honrando lo que no tenemos que honrar. Honramos al pastor cuando deberíamos de honrar al pastor de pastores. Tememos a los hombres cuando deberíamos de temer a Dios. Buscamos agradarle a los hombres cuando debemos de agradarle a Dios. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que entendamos una incredulidad, una ignorancia del futuro estado destruye toda virtud y toda piedad. Pero eso obviamente se ha generado por una causa. La persona es perezosa y menospreciadora. Hermano, este libro, yo te lo puedo decir, personalmente lo he experimentado. Leerlo. Llega un momento, hermano, que algo se te mete. Y empiezas a ver las cosas de otra manera. Y empiezas a entender verdades y caminas con santo temor. Dices, Dios mío, yo no lo había entendido. Pero es a través de estudiar este libro. Son simples chisquetes de verdades las que uno recibe cuando oye de otras personas. Pero cuando uno se mete a estudiarlo, uno recibe impresiones, fogonazos de luz al corazón que van a transformar tu carácter y tu forma de caminar con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Entonces es muy importante que entendamos si es que vamos a aceptar que hay una resurrección futura y una vida futura, entonces tenemos que vivir y actuar como quien cree esas cosas. Y no debemos de alguna manera entregarnos a la pereza ni a la ligereza y mucho menos al menosprecio de las verdades eternas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante. ¿Por qué algunos no conocen a Dios? ¿Por qué algunos, dice el apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo? Porque obviamente, hermanos, las verdades bíblicas, las verdades, las enseñanzas cristianas te dan todo tipo de información de Dios. Hay veces me causa mucha tristeza oír que la gente dice, pues ya no sé ni qué hacer, ya no sé ni qué creer. Aquellos dicen que tienen la verdad, ese que está allá dice que tiene la verdad, ese que está arriba dice que tiene la verdad, tú dices que tiene la verdad, yo mejor me quedo como estoy.
te quedas como estás porque tú quieres. Pero las Escrituras te dan mucha información: qué es la gracia de Dios, quién es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, dónde pasará la eternidad del hombre, dónde de alguna manera está Dios viviendo en este tiempo, qué es lo que se mueve, qué es la bestia, quién es el anticristo, quién es prácticamente el lago de fuego, qué es el Gehenna. Todas esas verdades aquí están, pero no las conocemos y no las entendemos porque la pereza nos ha gobernado. Entonces tenemos que entender algo, hermanos amados. La pereza es desidia, flojera que te lleva de alguna manera como persona a no ponerle empeño a tu responsabilidad. Amén. Y obviamente la ignorancia, cuando tú no le pones empeño, quedas en un estado de ignorancia. Y hermano, al diablo le interesa que tú estés ignorante. Por eso ha creado cientos y cientos de canales, muchísimos canales de televisión para mantenerte bien ocupado. Por eso ha implementado de alguna manera redes sociales a diestra y siniestra, y si no tienes la capacidad y la gracia para manejarlas con sabiduría, siempre estarás absorbido por todo ello. Una cosa quiere: que no estudie, porque si no estudia, no aprende, y si no aprende se queda ignorante, y si se queda ignorante va a seguir pecando, porque no va a creer que existe eternidad. Amén. Vayamos a ver un testimonio muy particular. Jueces capítulo 18, por favor. En el Antiguo Testamento, después de Josué tenemos a Jueces. Es el séptimo libro: Deuteronomio, Josué, y luego viene Jueces, capítulo 18. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 18, en el verso 7. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios, aquí aparece en la pantalla. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ¿qué dice? Ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban tan lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron, está hablando de los israelitas: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos y poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, quiero que leamos todos juntos este versículo 10, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. ¿Qué dice? Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. ¿Qué vemos ahí? Vemos una ciudad que tenía como costumbre, como fiesta que celebrar todos los días, la pereza. ¿Qué dijimos que es la pereza? Falta de empeño para poner en práctica su responsabilidad. Si es que yo soy estudiante, has de llevar puro 10, porque eres estudiante. Y se supone que si tú eres estudiante, tú estás bien empeñado en estudiar y en sacar puro 10. ¿No debería de ser así? Si es que yo soy servidor público, de seguro que todo mundo... Hermano, hay veces te acercas a los servidores públicos. Disculpe, la calle de Madero, pobre policía se queda. ¿No te sabe decir dónde está la calle de Madero? Hablamos del centro histórico. Disculpe, la calle de Carranza, ¿no te sabe decir? ¿Qué pasó ahí? ¿No es servidor público? ¿No mínimo debería de saberse eso? Luego te saca artículos que ni él mismo encuentra en su código. ¿Cómo puede ser posible eso? Es posible. ¿Cuál es el pecado que hay ahí? La pereza, la pereza. O sea, estudiantes pasando con 6 y con 7. Pero pasé, ¿no? Al menos pasé. ¿Cómo le llamaban en estos tiempos? Yo no sé si se le llame todavía. De panzazo. ¿Será que está bien empeñado ese estudiante? Yo recuerdo una ocasión que uno de mis jóvenes se me acercó y me dijo: yo quiero estudiar. Yo quiero terminar la prepa, yo quiero. Yo me le quedé viendo: hijo, yo te conozco, tú no eres bueno para eso.
ven, te voy a enseñar para lo que eres bueno. Padres deberían de ser honestos con sus hijos y no los engañen. O de lo contrario, deberían de demandarles una cosa: te voy a dar todo lo que me pides, pero yo necesito como mínimo 9 de calificación, como mínimo, para yo creer que tú realmente estás estudiando. ¿Sí me explico? Porque se supone que, hermanos, con pereza se podrá conseguir una buena carrera. Oye, hermano, la otra ocasión una doctora le inyectó de alguna manera un medicamento a un niño y lo estaba matando. Y ese medicamento no era. Y hay veces nos ponemos a pensar, ¿no habrá ido a comprar su título ahí en Santo Domingo? Es lo más seguro, hermano. Ahorita todos compran su título. Es lo más seguro. Maestros, hermano, muchas veces el maestro es uno que iba a estudiar para algo, pero como no la hizo ahí, pues ni modo lo metieron en la plantilla de maestros. Pero esa vocación difícilmente la tiene. Entonces es muy importante que entendamos, hermanos, este pecado de pereza y de menosprecio les llevaba a ellos a ignorar las verdades futuras. Y como no oyeron a John Lennon decir, imagina un mundo donde no hay cielo, imagina un mundo donde no hay infierno, imagina un mundo donde todos convivamos. No tenemos que imaginar nada. Jesús ya puso el estándar. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él estableció un infierno, no para los hombres, para los ángeles caídos. Él estableció un cielo, porque ese es el lugar donde tú tienes que llegar. No podemos estarle dando consejos a Dios, pero es obvio, John Lennon, obviamente al vislumbrar de alguna manera un futuro empañado, un futuro sin verdades, sin fuerza, es obvio que lo que residía en lo más profundo de su corazón era de alguna manera el ateísmo, y ese ateísmo le llevaba prácticamente a menospreciar las verdades de Dios y a ser perezoso. Qué bien componía. Escuchaba la otra ocasión una canción, obviamente para dar un estudio a los jóvenes, y decía, madre, tú me tuviste, pero yo no te tuve a ti. Padre, yo te quise, pero tú no me quisiste a mí. Así es que, adiós. Por favor, mamá, regresa a casa. Por favor, papá, regresa a casa, por favor. Es todo lo que dice su canto, unas cuantas estrofas. Lo único que estamos viendo es el vacío, la amargura de una persona que nunca tuvo un conocimiento de la verdad de Dios. Porque, hermanos, es una realidad que los padres juegan un papel muy importante en la edad temprana de los niños. Pero la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos. ¿Y qué mejor padre que Dios para educar a un huérfano? Yo les pregunto. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos, esta ciudad, jamás hubo una ciudad tan de alguna manera mal gobernada. Dice aquí, volvamos nuevamente, capítulo 18, verso 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba ¿cómo? ¿Y cómo? Y ocioso, ¿verdad? Confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que a nadie en aquella religión le perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Fíjate nada más, no había un gobernador, no había legisladores, no había autoridades. Cada quien se gobernaba y hacía las cosas. Era un pueblo sin ley. Hermanos, discúlpenme, pero las reglas son muy importantes para todo. Donde no hay reglas, hay un caos. Necesitamos reglas para todo. Reglas en el juego, hasta para jugar de alguna manera, hermanos, escaleras y serpientes se necesitan reglas, porque si no se vuelve un caos. Entonces es muy importante, estos hombres, ¿por qué no tenían un gobernante? ¿Por qué ellos no tenían autoridades? ¿Por qué, hermanos? Estaban confiados y estaban muy ociosos como para hacer una junta y decir, bueno, vamos a establecer aquí de alguna manera algún gobierno, alguna junta directiva, ya mínimo un jefe de manzana aquí, que nos organice, hombre, algo que se haga aquí. ¿Sí me explico? Entonces estaban, hermanos, libro de Romanos 13, por favor. Romanos 13 nos dice ¿para qué sirven las autoridades? Entonces tenemos que entender, hermanos, que cuando
la pereza gobierna nuestro corazón y el menosprecio a lo que Dios nos quiere enseñar, nosotros vamos a caer en un estado de incredulidad, y obviamente al tener incredulidad nosotros vamos a perder el freno y vamos a comenzar a desobedecer a Dios y a ignorar verdades de Dios. Capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de, y las que hay por Dios han sido, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Juntos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es cierto, hay muchos gobiernos corruptos. Es cierto, hay muchos policías coludidos con el narco. Pero quieras que no, el hecho de que haya alguien parado ahí o una patrulla que esté pasando, ¿qué es lo que hace con los bribones? Los limita. No acaba con ellos, pero al menos los restringe. ¿Has visto los operativos que se están haciendo? Está de alguna manera en los federales, está de alguna manera en la estatal, están los marinos, están en este caso en la Sedena, ahí están, y ¿sabes qué? Todos formaditos, y nada más te están observando. Ahoríllese por favor, y te vas ahorillando. Y te piden tus papeles y estás de alguna manera a ver su tarjeta de circulación, saca la tarjeta, a ver su licencia, sacas tu licencia, a ver, trae licencia de esto, a ver, trae permiso para esto y sacas tu permiso. ¿Eso qué es lo que hace, hermanos? Regula y detiene que la maldad no se destape. Pero ¿qué pasó con los del ICE? ¿Qué sucedió con los del ICE? Estaban en un estado de incredulidad, estaban en un estado de menosprecio. Y obviamente al no haber autoridades, yo te pregunto, ¿quién cuidaba las puertas de la ciudad? ¿Quién velaba por los muros de la ciudad? Es seguro que esos muros, escúchame, uno de sus pecados favoritos era la pereza. Hermano, ¿sí te das cuenta que las cosas tienden por naturaleza a corromperse? ¿Sí te das cuenta? Tienden por naturaleza, si no se les da mantenimiento, a desparpajarse, a lastimarse, a corromperse, ensalitrarse. ¿Sí nos damos cuenta? Y yo te pregunto, si ellos tenían pereza, ¿quién iba a componer los muros? ¿Quién? Si ellos tenían menosprecio, ¿quién iba a tomar responsabilidades? Nadie. Hermanos, no menosprecien este libro. Este libro fue ganado con sangre. Este libro, sus 66 autores tuvieron que pagar con su vida el que a ti te pudiera llegar las hojas de las Sagradas Escrituras. Este libro, de alguna manera, que ha guardado las verdades eternas que tienen la virtud de cambiar el corazón, los pensamientos, las intenciones, las revelan. Este libro que confirma la fe y que te ancla como una fe segura para cuando vayas a partir y dejar este cascarón, tuvo que haber sido de alguna manera pagado a precio de sangre. Y si tú lo descuidas y de alguna manera le prestas más atención a otras cosas, no que no sea importante lo otro, es importante, pero hermano, si tú quieres, escúchame, quiero decirte algo, si has de prepararte para ser un buen ciudadano del país de México, primero te tienes que preparar para ser un buen ciudadano del cielo, porque ¿cómo podrás hacer lo bueno despreciando los preceptos celestiales? Yo te pregunto, hermano, la mayoría de los mandamientos de las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica están basados en las Sagradas Escrituras. Y nuestro mismo país no está ajeno a ello. Retienen muchas verdades que las Sagradas Escrituras. Es más, los juicios que ahora se están llevando a cabo han cambiado por completo. Ya no son de alguna manera escritos, ahora se llevan ante un juez, hay de alguna manera testigos, está la parte acusadora, está el acusador, ya hay una sala, ya hay un juez que determina, ya hay un abogado que defiende. Todo está tomando un matiz más bíblico. Entonces tenemos que comprender algo, hermanos. Este tipo de personas estaban tan mal gobernados, estaban tan mal defendidos, que de alguna manera eran presa fácil para los invasores. Y yo te pregunto, si estamos mal informados, ¿no seremos presa fácil para cualquier doctrina de demonios? ¿Para cualquier, de alguna manera, enseñanza contraria a lo que dice Cristo? ¿No seremos presa fácil? Claro, necesitamos estar bien informados. Mamá, usted necesita aprender muy bien las Escrituras para enseñarle a sus pequeños, para que no sean devorados como presa fácil. Pero este pueblo estaba mal gobernado, estaba mal resguardado,
y eran presa fácil, estaban de alguna manera mal gobernados y cada uno hacía lo que bien le parecía. Obviamente, hermanos, que cuando cada uno hace lo que bien le parece, honestamente todos terminamos haciendo lo que nos gustaba pasionalmente. No había magistrados, no había quien restringiera la maldad, había una gran proliferación de inmoralidades. Ellos de alguna manera, hermanos, mutuamente tenían errores, se estaban desviando unos a otros y unos a otros se estaban destruyendo unos a otros, hermanos. Estaba yo viendo que inauguraron el primer restaurante de carne humana. Es el primer restaurante de canibalismo en Tokio. Y de alguna manera el proceso es así. Hay personas que venden sus cuerpos antes de morir y se les paga. Y uno de los requisitos es, se te va a pagar con antelación, pero estás obligado a periódicamente estar yendo al doctor, que te revisen, que te ausculten, que te estén de alguna manera diagnosticando lo que necesites para que tu cuerpo esté sano. Para que el día que tú mueras, no mueras como un decrépito, sino que mueras de alguna manera de cualquier causa, pero que al menos tu carne esté fresca y buena. Y una vez que muere, toman su carne, se la llevan al restaurante y comienzan a hacer platillo de carne humana. Un argentino, que fue el que de alguna manera sacó la nota, él es el primero de los hispanos que fue a participar en ese restaurante, y él dijo lo siguiente: la carne de ser humano tiene un sabor similar a la de puerco, solo que es un poquito más reacia. Las partes más codiciadas, las partes más blandas son los glúteos, y es lo que de alguna manera la gente está comiendo. ¿Qué pasó ahí? La Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué los hombres están practicando canibalismo en pleno siglo XXI? ¿Qué les faltó? La Biblia no lo dice. Hay ignorancia. ¿Pero por qué hay ignorancia? Porque ellos tuvieron pereza de estudiar este libro y porque ellos despreciaron esta verdad. Hermano, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26, y tú te vas a dar cuenta por qué tú no puedes buscar la muerte de tu prójimo. Entonces dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. ¿Qué es lo que te enseña el precepto de Dios? El precepto de Dios me enseña que Ernesto está creado a imagen de Dios. El precepto de Dios, el mandamiento de Dios me dice que Paulina está creada a imagen de Dios, que Daniel está creado a imagen de Dios. Es lo que me dice la Escritura. Entonces, cuando yo entiendo, yo leo las Escrituras y yo considero que de alguna manera Leti está creada a imagen de Dios, yo tengo respeto, yo tengo de alguna manera esa actitud de decir, ¿cómo voy a atentar contra la imagen del Señor? No sé si me explico. Pero quítales las Escrituras, y una vez que les quitas esta Escritura, yo te pregunto, entra una ignorancia, y entonces yo empiezo a ver a Chucho, voy a decir, ah caray, me gustan sus córneas. Yo creo que a este le vamos a sacar los ojos para poder vender, y de alguna manera vender su cuerpo y vender sus miembros de su cuerpo. O sea, yo ya lo estoy viendo en otro sentido, no sé si me explico. Cuando quitas el precepto bíblico, cuando dejas el precepto bíblico, créeme, tus hijos nunca te van a faltar el respeto. ¿Sabes por qué? Porque el quinto mandamiento dice, vas a honrar a papá y a mamá. Es lo que dice el precepto. Pero quita las Escrituras, deja que se pierda ese santo hábito de leer las Escrituras. Personalmente todos los días lo hago por las mañanas. Y cuando voy por el camino, siempre estoy citando textos y vamos orando y vamos recordando las doctrinas y vamos recordando. Mi obligación es meterle a mi niño los preceptos para que él crezca con la verdad en el corazón. Es mi responsabilidad. Yo soy responsable, no es responsable la maestra de escuela dominical, no es responsable mi abuelita ni tampoco Peña Nieto. El responsable soy yo. Tú eres el responsable de que tus hijos tengan esos preceptos. Si tú no lo estás haciendo, hoy es bueno que te arrepientas y le pidas perdón para que de alguna manera entiendas cómo se puede dejar de pecar y cómo puede venir luz y se puede ir la incredulidad. Entonces entendemos que por eso se ha abierto el primer restaurante, de alguna manera, de canibalismo, de carne humana en Tokio. Hermanos, no estamos hablando en alguna sierra
Tarahumara o en algún lugar recóndito del África. Estamos hablando del primer mundo, hermanos. Amén. En el primer mundo. Es muy importante. Vemos que estos de Lais eran hacedores de maldad. Y quiero que entendamos que la gracia de Dios es la única que puede renovar, regenerar la mente del ser humano. Es la única que puede cambiar el corazón del ser humano. La gracia de Dios. Pero esa gracia emana de este libro, hermanos amados. De este libro emana esa gracia. Pecas cuando has dejado de leer las Escrituras. Porque entonces, ¿cómo puedes ser un buen médico? ¿Cómo puedes ser un buen arquitecto? ¿Cómo puedes ser un buen doctor, un buen maestro? ¿Cómo puede ser? Yo pregunto. Hermanos, es muy triste ver gente que solamente va por el sueldo y no va convicto que está tratando con personas. No va convicto que de alguna manera que él es maestro. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente tengo el recuerdo de dos maestras, por cierto, en mi vida. Una de ellas, la de primero, una señora ya bien viejita, pero caray, qué buena para enseñar. Qué buena para enseñar la señora. Y otra, ya cuando tenía yo como los 33 años, me metí a estudiar una carrera, y yo recuerdo muy bien que esa mujer estaba tan extasiada de su trabajo, que hay veces nosotros empezábamos a las 6 de la tarde, era en la clase, eran 7:10, eran 7:15, eran 7:20, y había que decirle, maestra, dígame, es que ya terminó la clase. ¿Ah, ya terminó? Ah, ya ahorita nos vamos. Y se aventaba otros 10 minutos. O sea, no trabajaba por el sueldo. Ella tenía amor, pasión a la enseñanza. Vamos, 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 vamos. ¿Quién les dijo que esta es clase de kindergarten? Esta es clase de maestros. ¿No lo sabían? Y todos nos quedábamos así. Y de repente te veía que iba saliendo. ¿Dónde va? Ya se terminó la clase. ¿Cómo que ya se terminó? Métase a la otra. ¿A qué horas tiene su clase? Recuerdo que me decía, ¿a qué horas tiene su clase? Pues mi clase empieza de 6 a 7, lo quiero ver a las 5 aquí. ¿Para qué? Hay otra clase, para eso, métase a otra clase. O sea, no estaba detrás del dinero. Ella estaba deseando que todo el que saliera de su escuela pudiera decir, ¿dónde estudió? Estudié en tal lugar. Personalmente he recomendado a personas, vayan a ese lugar. Asista a ese lugar. Échele muchas ganas, quizá no le va a tocar en los inicios con ella, pero cuando vaya avanzando le va a tocar de alguna manera en cierto nivel, créame, le va a bendecir muchísimo. Entonces es importante. Estos hombres de Lais tenían un problema, su flojera y su menosprecio les hizo engendrar incredulidad y no conocían, no creían en un estado futuro, y esto destruyó toda piedad, hermanos. ¿Por qué los jóvenes dejan de venir a la reunión? ¿Por qué las personas dejan de venir a la reunión? Porque es obvio, la incredulidad se ha sentado en sus corazones y ya no creen que va a haber un día de juicio. Ya no creen que Jesús es bueno. Así es que, mis amados hermanos, estas actitudes hacen que el hombre sea esclavo del pecado y que no conozca a Dios, porque han sido de alguna manera, estos de Lais era gente descuidada, era gente acomodada, gente que se sentía segura. Y obviamente, hermanos, ¿qué le podía impedir a los enemigos que los hicieran pedazos? ¿Qué les podía impedir? Cuando nos dieron nuestro primer pitillo de marihuana, cuando los primeros sorbos de cerveza, ahora con 50 años, cuando después medito, y a veces platico con mi esposa, bueno, es que honestamente algo andaba mal, porque si pruebas la cerveza no sabe bien, si pruebas el tabaco no sabe bien. Si te fumas un pitillo de 2 canales de marihuana, pues la verdad es que nada más estaba uno riéndose como loco. Y pues la verdad da mucha hambre. O sea, realmente no sabe bien. Un día agarré un puro y lo mordí y le di un jalón. Hermano, sentía que me estaba yo ahogando. No sabe bien. Pero ¿qué es lo que hace que el hombre caiga en esas sensualidades y esclavitudes? La ignorancia. Amén. Y cuando empiezas a investigar qué cosas dañan a tu cuerpo, hermano, 1,5 litros, como 6, 7 vasos de agua de 1/4 deben de entrar a tu cuerpo. ¿Qué es lo que más le metes? Coca-Cola, Red Cola para los poquito con menos de dinero. Nada más es cuestión de investigar. Pero obviamente la ignorancia tiene una madre llamada la flojera y el menosprecio. Y eso hacía que estos individuos estuvieran pecando. Proverbios 25, 28.
Terminamos con esto. Y vimos el domingo el nuevo hombre, una nueva criatura. Pero hoy estamos dando razones por las cuales alguien no puede llegar a ser una nueva criatura. Capítulo 25-28. Leamos todos juntos, por favor. Dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces quiere decir que si no hay de alguna manera una instrucción, que sería la figura de una rienda, si no hay una sabia instrucción, si no hay un conocimiento verdadero, entonces vas a ser como una ciudad derribada y sin muro. Yo te pregunto, ¿te puedes imaginar tu casa sin paredes? A ver, yo te invito a que me digas, ¿cómo qué cosas, pensando benignamente y no siendo tan, a lo mejor tan maliciosos, ¿verdad? Tan negativos, ¿cómo qué cosas entrarían si no tuviera tu casa paredes? De entrada unos perros entrarían para hacer sus heces. ¿Qué más entraría? Ratas, basura, ratas de 2 patas. ¿Qué más entraría? ¿Los muros son necesarios o no? Ok, viento, frío. Fíjate nada más, como una ciudad derribada y sin muro. De entrada ya no tiene muro. Bueno, está la ciudad, no tiene muro. Pero aquí dice que no solo no tiene muro, también está derribada. Entonces, aparte de que no tiene paredes tu casa, tu cuarto se descuartió, por así decirlo. Todo se descajó. Hermano, no solo están tus muebles, tu cama. Un día te invito, viniendo sobre viaducto, de allá en este caso de Observatorio hacia acá, hay un local, creo que ese es Plaza, ok, del lado derecho, pon mucha atención, vas bajando prácticamente sobre el viaducto y te asomas a mano derecha. Después del terremoto quedó una casa, hermano, a la que se le cayó la pared. Y ahí se ve todavía el baño, se ve la cama, se ve todo está ahí como si hubiera una maqueta, por así decirlo. Hermano, ¿qué no le entrará a esa casa? Dice el testimonio, así es la vida espiritual de todo aquel que ha olvidado esta verdad, que tiene pereza y que la ha menospreciado. No tiene temor de Dios e ignora quién es su creador. Esto solamente nos da como resultado una vieja criatura que no conoce a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Hoy tienes que pedirle perdón porque no has puesto empeño en tu responsabilidad. Y tu responsabilidad, ya que fuiste creado a imagen de Dios, es imitar a Dios. Deja de imitar a los artistas que son imperfectos igual que yo, igual que tú. Empieza a imitar a tu Creador. Aquí la Biblia te dice cómo es Él. Te explica todo lo que de alguna manera tú necesitas saber. Pero necesitas, hermanos, cambiar tu actitud. Estaba yo viendo que algunos países europeos, no recuerdo exactamente la nota, pero algunos de ellos leían hasta 12 libros por año. 12 libros por año. México, ¿cuántos crees que lee? Ni una mitad, ni siquiera la mitad de un libro por año. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo que todos los mexicanos sean así, pero sacando de alguna manera un tabulador, la mayoría, hermanos, lo vas a encontrar leyendo el Sensacional de Vaqueros, lo vas a encontrar leyendo de alguna revista de esas baratas, esas sí las leen y a lo mejor hay veces nada más los muñequitos ven, ¿verdad? Pero si no somos dados a leer, ¿tú crees que vamos a leer este libro que es espiritual, hermano? No, póngase sobre sus pies. Hoy tenemos una responsabilidad delante de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Has sido perezoso? Pídele perdón al Señor. Quiero que entiendas que esa actitud de pereza encuentra un sinónimo en la desidia. Y México es conocido mundialmente por ese ícono tan corrupto de el indio con el zarape y el sombrero, durmiendo recargado en un nopal. Ese es el símbolo del mexicano. Tanto es así que un día hicieron una parodia y estaban ridiculizando un carro deportivo que crearon unos ingenieros mexicanos. Y 2 europeos, 2 ingleses,
estaban diciendo, ¿cómo le pondrías tú al carro deportivo mexicano? Y uno de ellos decía, yo le pondría el carro tortilla. Ja, 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 todos estaban riendo. Y uno le preguntó al otro, ¿comprarías, si tuvieras que comprar un carro deportivo, comprarías un carro deportivo mexicano? No, claro que no, sería lo último que haría. Y empezaban a reírse, hermanos, y a ridiculizar, pues en este caso la ingeniería mexicana. Y quizás los ingenieros que crearon ese carro deportivo lo hicieron de todo corazón, al grado que pudieron sacar un carro deportivo, pero tristemente la cultura ha sido más prominente, más fuerte, de alguna manera, perdón, el impacto, la impresión que ha causado, que todo mundo concibe a los mexicanos como perezosos. Y muchos de ellos no se equivocan. Ve hacia las partes del sur, ve a las costas, la gente acostada ahí en sus hamacas, con un coco, prácticamente toda la tarde meciéndose ahí en la hamaca. Ve a tus hijos en tu casa, perdiendo el tiempo, la casa toda tirada y ellos sin hacer nada, y tú haciendo todo. No se equivocan muchos de ellos. Desidia tiene que ver con alguien que deja las cosas para mañana cuando las pudo hacer hoy. Si quieres dejar de pecar, tienes que comenzar con esto. Perdóname, Señor, porque yo soy una desidiosa. Hoy te pido perdón, Señor, porque soy un desidioso y he perdido muchas oportunidades por mi desidia, Señor. Porque he dejado para mañana lo que pude haber hecho hoy y cuando lo quise hacer ya no había oportunidad. Perdóname, Señor. Voy a cambiar mi actitud. Hoy mismo, Señor, no mañana, hoy mismo. Yo quiero ponerme a estudiar tu palabra y que tu Espíritu traiga temor y conocimiento de ti para que yo deje de pecar, Señor. Para que yo deje de estarte avergonzando y de ser avergonzado. Hermanos, es muy triste, pero hay veces el testigo de Jehová, con todo y sus errores, conoce mejor las Escrituras que muchos de ustedes. Es muy triste, pero hay veces hasta el sectario, el agnóstico, conoce mejor su filosofía que muchos de ustedes que llevan años profesando que son hijos de Dios. Pero eso solamente es el resultado de la pereza, de la desidia. Y los de Lais estaban muy desidiosos y no tenían gobernador y no se habían tomado el tiempo ni siquiera para poder promover y llamar a elecciones, a votaciones para poder elegir un gobernador y que pudiera escoger una plantilla de servidores públicos para que pudieran guardar la ciudad. Y debido a esa desidia llegaron otros abusivos, otros depredadores e hicieron pedazos la ciudad. Por eso dice el Proverbios 25, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, esta es la solución para dejar de pecar y comenzar a tener conocimiento y temor de Dios. Oremos al Señor. En el nombre precioso de Jesús te pedimos perdón por nuestro pecado de pereza, Señor. En el nombre precioso de Jesús, perdónanos por nuestra desidia. Ayúdanos a cambiar. Queremos ser diligentes. Queremos que el conocimiento entre, Señor, en nuestro corazón y que pueda generar, Señor amado, el temor santo y reverente hacia tu persona, Padre amado, y esta incredulidad que se ha sentado como reina en nuestra voluntad pueda ser, Señor, destronada para que la fe pueda gobernar, Señor amado, en Cristo Jesús. Por favor te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Gracias, Señor.